Muy buenas tardes, bienvenidos a este video número 33 de la interpretación de la profecía del fin de los tiempos. Como ustedes ven, en el tiempo que vivimos reina la incertidumbre. Hace ya varios meses empecé con estos videos a contarles cómo el libro de Apocalipsis y la profecía de Daniel están abiertos y se pueden entender. Y cada vez que nos acercamos al tiempo del fin, a esa culminación de esos 7 años de la última semana de Daniel, entonces vemos las cosas con mayor incertidumbre y menos se entiende para el común de las gentes. Para quien sabe guiarse en la palabra, pues va a entender que es real y estamos viviendo ese tiempo. Si ustedes se dan cuenta, las iglesias tienen muchas hipótesis y entonces la mayoría de la cristiandad o el cristianismo está esperando a que se manifiesten los detalles que ellos creen que es del último tiempo, como la manifestación del hombre de pecado, que aunque la Biblia ya habla así específicamente, dando a entender de ese último momento en que se va a saber quién era el que estaba en control del mundo, porque mientras tanto yo les he explicado, ya el anticristo gobierna en una forma clandestina y estamos viviendo en esos últimos 3 años y medio. La iglesia todavía cree que se va a reconstruir un templo, que el anticristo se va a ir allí al lugar santísimo y que va a profanar el templo. Entonces se han hecho una hipótesis en su cabeza que los ha llevado a crear dogmas que no les permiten entender lo que estamos viviendo. Cuando todo eso allí narrado en los capítulos 7 y 8 de Daniel, de cómo el templo se profanó, pues ya ha sucedido y estamos al final. Y yo les voy a explicar hoy cómo, por qué razón hablamos en esta forma. Vamos a estudiar ese capítulo 9 de Daniel y nos vamos a dar cuenta cómo la oración que Daniel hace por su pueblo, porque se le dice allí en este capítulo 9 que eso está preparado para el pueblo de Daniel, para ese último tiempo, para su pueblo. Pero yo les voy a mostrar cómo no habla de Israel, sino habla del equivalente a Israel, que es el nuevo Israel de Dios, o sea, la iglesia. Cómo se refiere a la iglesia y cómo esa oración de Daniel abarca la iglesia y la historia de ese pueblo de Dios que fue escogido desde Abraham, Isaac, Jacob, pasó por todos los profetas y vino hasta el rey David, de donde vino después el Mesías, esa simiente a través de la cual pasó lo que es hoy la iglesia de Jesucristo, que es ese mismo Israel, pero el de Dios, porque una parte del Israel fue desechado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la iglesia cristiana tiene muchas combinaciones entre el judaísmo y el cristianismo y no han podido entender dónde estamos. Y han hecho una película de ese último tiempo que no se podía entender sino hasta ahora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso mismo está profetizado allí, que la mayoría no va a entender, no va a ver lo que está pasando, lo que sucede únicamente hasta el momento del fin. Pero veamos cómo esta oración de Daniel por su pueblo no es solo por su pueblo, es por toda la iglesia, porque es lo que ha sucedido a la iglesia. Una parte muy importante para que usted entienda esto, entienda el propósito y el plan de Dios, cómo funciona, cómo opera. Acuérdense, el Señor escogió a Israel para habitar en medio de su pueblo, en presencia de toda la tierra, para hacer de una nación un pueblo en el cual Él pudiese habitar. Entonces era muy importante que su presencia estuviera en medio de ese pueblo. Y lo que ha hecho a Israel tan especial es que era el único pueblo de la tierra escogido por Dios para habitar en medio de él. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que le dio la ley a Moisés y le hizo levantar un tabernáculo y le dijo que él habitaría en medio del pueblo? Y después de ese tabernáculo se edificó un templo
y en ese templo se preparó un lugar santísimo donde Dios moraba en medio del pueblo. Fíjense ustedes, tienen que guardar esta idea para que entiendan cómo el plan de Dios se extendió a través del mundo gentil, de ese evangelio llevado al mundo gentil, cuando el pueblo de Israel le rechazó y entonces él fue al mundo gentil y por él, por eso se le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, para que la figura de ese Israel en el cual habitaba Dios mismo pasase al mundo entero a través de habitar en el templo, que ya no iba a ser ese templo en Jerusalén, sino que esa Jerusalén era representada por toda la iglesia cristiana y cada cual en su corazón, en su alma, iba a habitar la presencia de Dios, en la misma forma en que lo hizo en ese tabernáculo, en un pueblo entero, que fue escogido para él mostrar el modelo de lo que habría de ser. Entonces, a través de la sangre de un cordero limpio, sin mancha, se acercaba el sumo sacerdote ante la presencia de Dios que estaba allí y rociaba el altar con la sangre del cordero. Y entonces el único que podía entrar a ese lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de ese cordero sin mancha. ¿Ve? Cuando Jesucristo viene y muere, entonces Jesucristo se vuelve ese cordero. Por eso se dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que en adelante Jesucristo moraría en el templo, en el alma de aquel que lo hubiera recibido, del que acepta a Jesucristo. Y ese Israel, esa Jerusalén, donde habitaba allí el templo, pasó al corazón de cada uno de los cristianos, donde mora Jesucristo a todo el que le ha recibido. ¿Ve? Entonces ese tabernáculo fue trasladado al alma de los hombres. Por eso ese es el lugar del santuario, que allí muy claro lo explica en Daniel 8, cómo se profana el lugar del santuario, es echado por tierra y le es entregado a ese anticristo el ejército y el santuario listos para ser hollados. Entonces, si usted entiende la idea, se da cuenta que el Israel de Dios, la Jerusalén de Dios, que es cada uno de nosotros donde el Señor habita y donde está ese tabernáculo ahora, fue profanado por lo que les he dicho tantas veces que sucedió. Mediante engaño, el sistema cometió esa prevaricación. Quiere decir que se unió el gobierno contra el pueblo y utilizó al clero para engañar a todos, a fin de, como dice la Biblia ahí en el capítulo 7 y 8, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Ese pacto que había sido hecho a través de Jesucristo, ese pacto fue invalidado porque se profanó el lugar del santuario. Y en este momento ese lugar está listo para ser destruido, porque solamente le falta un ingrediente, porque ya el hombre en su humanidad, en esa mente y esa alma a la que solo Dios tenía acceso y el Espíritu de Dios tenía acceso, ahora mismo está lista para comunicarse y cambiar completamente su genética, para que ya no sea manejado por Dios, sino manejado por un sistema que está en manos del anticristo. Y es allí donde se va a sentar ese hombre de pecado, en el lugar que solo le corresponde a Dios, que es el interior de los hombres. ¿Ven lo claro que es todo? Todo esto está sucediéndose y pues ustedes saben que el mundo está en una guerra, en un stand-by, como queriendo hacer la paz y queriendo no. Todo el mundo no entiende lo que pasa. Y hay una cantidad de noticias todos los días que tratan como si trataran de ocultar la parte principal. Y eso es lo que hace el enemigo. Oculta la parte esencial, la parte principal de su objetivo, lo oculta a través de noticias así, extravagantes, noticias que en un momento las dice y luego las contradice y el sistema se confunde y nadie sabe lo que va a pasar.
pareciera que estamos en manos de locos. Y es una locura el mundo porque ha perdido lo que es la coherencia entre Dios, los preceptos que Dios había dado y un orden, porque eso justamente fue lo que hizo el anticristo. Pensó en cambiar el orden de los tiempos y lo ha hecho. Y a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Entonces se creó primero ideologías de género, el amor a la tierra, la conservación de la madre tierra, de los recursos y todas noticias que estaban fuera de fundamento, pero mediante los cuales se conquistó el mundo. Y entonces se ocurrió lo que dice la Biblia, que puso sus designios primero sobre los fuertes y sobre el pueblo de los santos. Y el objetivo son los fuertes y el pueblo de los santos. Entonces ya hemos hablado que se levantaron contra los principales potencias de no occidentales, Occidente contra Oriente, Rusia, China contra Rusia, China y todo ese Medio Oriente, que es el rey del sur. Y entonces hemos estado envueltos en una primera guerra que es el cuarto sello que se abrió, porque aparte de eso hemos visto cómo todos esos sellos se han destapado, ya se han abierto, y cómo ese anticristo reina en una forma clandestina sin recibir la gloria del reino. Pero vamos a ver, aquí hay algo muy hermoso, que es oír esta oración de Daniel, que es justo para este momento, porque esto es lo que le ha sucedido a la Jerusalén, al Israel de Dios de hoy, que es el Israel de Dios. Quiere decir, al mundo cristiano, esa es la Jerusalén de Dios, hoy en día, hasta que venga la Jerusalén celestial, que ya es donde vamos a morar con Él. Esa es la Jerusalén celestial, donde ya estaremos con Él. Pero mientras tanto, el tabernáculo, el templo, es cada uno de ustedes en su relación con Dios y en el sacrificio de Jesucristo. Si usted profanó el templo, pues ya sabe que ese sacrificio se suspendió y ahora hay que prepararse para que usted mismo se constituya en ese sacrificio para Él, no siguiendo los planteamientos que el mundo le va a traer, sino en su propia entrega de su vida a Él, no cogiendo los planteamientos del mundo ni lo que el mundo le va a ofrecer, porque viene la oferta de parte del mundo y usted va a tener que oponerse a ella. Vamos a este capítulo 9 de Daniel, espero lo entiendan, sigan de cerca. Dice Daniel: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto fue para la destrucción del primer templo, cuando fue destruido en manos de los caldeos. Acuérdense ustedes, ¿en qué lugar de la historia estamos? Cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, y allí Daniel, de los muchachos que fueron llevados en la deportación, sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia, había dicho el profeta Jeremías que iban a transcurrir 70 años y el pueblo iba a estar cautivo, hasta que viniera ese tiempo donde el pueblo iba a salir y el templo iba a ser reconstruido. Y oré a Jehová, dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esta es una confesión de Daniel por el pueblo, que se apartó de la voz de Dios para oír lo que ellos querían oír. Y los reyes buscaban siempre cada uno su propósito, y entonces cambiaban la ley de Dios y perseguían los profetas, y así apartaron el corazón
del pueblo de la palabra de Dios. Más dice Daniel: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra mí. Así está el mundo de hoy, el mundo cristiano en confusión, porque no saben. Y los más no quieren que el Señor venga, quieren vivir esta vida que se les ha presentado por engaño, una vida de disfrute, de abundancia, un mundo que no es real, porque contrario al Evangelio de Dios, donde se les había enseñado la negación y la espera por completo en Él. La iglesia no quiere vivir piadosamente, la iglesia quiere vivir disfrutando del mundo. Entonces ese espíritu de confusión está en ellos y han confundido el Evangelio y lo han acomodado, y entonces todos dicen: es que Dios está conmigo, no, yo hablo de Dios y yo quiero a Dios. Y aman el mundo, llaman el disfrute, llaman el deleite, llaman el tener y el ser más y el estar sobre los demás. Entonces tienen los mismos ideales del mundo y se llaman de Dios. Entonces eso es confusión. Entonces quieren que el Señor viene, mire que ya está pasando eso. No me diga, no quiero saber. Usted no quiere saber porque usted no quiere que Él venga. Porque si usted amara a Dios, usted diría: aunque me cueste morir ahora, yo quiero que Él venga. Quiero que Jesucristo venga, ponga su reino de justicia y de verdad. No quiero vivir el engaño de las naciones, ni el engaño del mundo. Quiero la justicia de Dios en esta tierra. Pero si usted anhela la justicia de Dios, usted está bien. Pero si usted teme en este momento y se asusta, porque usted no está buscando la justicia de Dios. Usted busca la suya propia y entonces se pone un manto que le pone nombre piedad, pero eso no es piedad. Un manto religioso para cubrir sus deseos, que son del mundo, pero los tiene cubiertos bajo un manto religioso para usted creer y engañarse a usted mismo. Mi Diosito es muy bueno y a todos nos va a salvar. Pero, entienda, usted sabe si usted profanó el templo. Y eso no es un juego. Si el sacrificio de Jesucristo fue suspendido, eso no lo quieren oír, pero es real. Mira las noticias, todos los días aumenta lo que se hizo a través de ese engaño a todo el mundo, lo que se le hizo hacer y en qué consistió. Y todo el mundo entiende que en la medida en que se acercan los días, que definitivamente va a suceder ese capítulo 13 de Apocalipsis, donde hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar, sino el que la tuviera. Entonces usted ya sabe que esto no es un juego a lo que se enfrenta, un cambio completamente en la economía, en el gobierno del mundo. Abiertamente el pueblo no tiene poder sobre el gobierno, no tiene ningún poder, en ninguna forma se puede resistir. Entonces definitivamente es necesario que Jesucristo regrese y nos libre. Y entonces sucede eso que dice ahí mismo la palabra en Daniel, que fue destruido ese imperio por mano no de hombre, sino directamente por mano de Dios. Dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. ¿Ustedes creen que la iglesia es mejor que el Israel de antes? La iglesia ha tenido más oportunidad y más conocimiento, que ha tenido el Espíritu de Dios. Sin embargo, la iglesia va para la apostasía. Ahora vienen todos ellos, aquellos que dicen: no, pues Dios está conmigo. Eso no importa, como hicieron la primera vez. No se ponga eso, eso no importa. Eso no tiene nada, por eso no nos va a pasar nada. Así dijeron. Y ahora viene la apostasía, cuando abiertamente el que decide que no tiene nada
va a seguir los fundamentos del mundo y va a seguir su orden de cómo va a poder comprar y vender libremente. Eso no va a durar mucho porque inmediatamente el Señor viene a destruir a todo aquel que se hizo parte de ese sistema. Tristemente entró en la apostasía. Y una vez impuesto, ya no hay vuelta atrás. Es un momento donde uno tiene que decidir, o muero para Él, para vivir, porque ahí es donde se cumple lo que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Yo sé que yo sueno así como de noticias muy terribles, tétricas, pero créanme, le estoy dando la información que necesita. Usted necesita esa información, porque le puede salvar. Es como cuando usted se sube en un avión de esos grandes, y entonces pasa la azafata al frente o el sobrecargo, y empieza y saca el cinturón y empieza las explicaciones en caso de fallo, en caso de salidas de emergencia. Mire todo. Usted no quisiera que le hablaran de las cosas terribles. Y si caemos en el mar, pues mira, ahí está debajo. Son cosas que usted debe entender. Puede usar el chaleco para flotar. Nadie quiere caerse, pero es bueno saberlo. Más esto que me está anticipando definitivamente que este vuelo va a terminar trágicamente. Este vuelo que tenemos en este tiempo es época de tribulación donde las posibilidades para la carne son muy pocas, porque no hay muchas posibilidades para la carne, más para el espíritu son eternas. Así que usted tiene la posibilidad de apercibirse, entender, aunque no le guste esto que yo digo, porque nunca le da un like, porque quiere decir que no le gusta, pero de todas maneras es un medicamento. La mayoría de los medicamentos no saben bueno, pero hacen muy buen efecto cuando se necesitan. Así es bueno entender la palabra de Dios, esta palabra del tiempo del fin, que aparentemente es amarga, terrible, pero le puede salvar. Puede ser para usted un salvavidas en este tiempo que viene, si la toma en la forma de vida. Así que quiérala y anhele el regreso de Jesucristo. Mire, cuando habla de este Israel, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz. La iglesia sí lo hizo. La iglesia siguió las fábulas y siguió los dogmas. Y entonces hoy está sumida en una situación de no entender. Y es triste ver cómo la mayoría de la iglesia no entiende. La gran mayoría no entiende. Muy pocos son los que han cogido y han entendido. Y se han dado cuenta que es el tiempo del fin, que para eso se escribió. Para eso se dio la profecía. Para que el que lee entienda. Para el que quiera y busque entienda. ¿Ve? Para el que nunca ha leído la Biblia y que le gusta que le den a cada 8 días, como lo hemos dicho aquí, al que permanece en el patio, que le gusta que le den las noticias así, ese no va a entender. Se está esperando que le den la noticia y le digan, no, ya nos vamos, ya súbase rápido. Está esperando que le digan así, que se confía del sistema. Yo no le confío mi salvación a nadie, solo a Él. Por eso me levanto día y noche a buscarlo, a permanecer en el santuario, a permanecer en el altar de Dios, tomando de Él y no de los hombres. ¿Ven? Así que hay que apercibirse. Por eso todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Imagínense, eso era lo que decía Daniel, pero no se refería a esa Jerusalén solamente. Cosa tal, porque muchas ciudades ya habían sido arrasadas y destruidas, pero que el templo de Dios, el santuario donde él morara, fuera arrasado, era terrible, como ha sucedido en esta época.
cuando aquel que profanó el templo destruyó el santuario donde Cristo habitaba. Y por una cosa aparentemente tonta, por el temor a lo que habría de venir y que ya todos que nos vamos a enfermar y a morir, que se necesita y que hay que ponérsela, se profanó el templo de Dios. Y ese santuario fue echado por tierra. Nunca en la historia se hizo cosa semejante. Un engaño tan grande y un mal tan grande, destruyendo las almas de los hombres, poniendo el santuario listo para ser destruido. Y el ejército. Ya les expliqué mucho cómo ese ejército y todos aquellos que profanaron el templo son visibles para el sistema. Se pueden monitorear, se pueden ver. Entonces ya prácticamente en manos de ese sistema lo único que queda es el sacrificio de nuestra propia vida, que Jesucristo venga como dice la Biblia y que después el templo será limpiado, va a ser limpio. Señor, va a ser purificado ese templo. Cuando el Señor venga, entonces Él mismo va a purificar el templo. El problema ahora es esperar a que Él venga y no ser parte de esa segunda dosis que viene, de esa segunda arma que va a ser impuesta a todos los hombres, con la que están cautivando el mundo ahora, haciéndole correr detrás de la economía, de la moneda para tener más. ¿Ven? Son lazos de seducción que se están dando hoy en día para conquistar el corazón de aquellos que les gusta el suceso, les gusta el dinero, les gusta tener, viajar, salir, estar por encima de los demás. Eso es facilito para aquellos que... Es un anzuelo muy fácil para el que anda buscando en el mundo los deleites, los placeres, el éxito del mundo. Entonces es muy fácil porque ese lazo es de seducción para todos ellos. Soluciona sus problemas en esta tierra. Pero si usted se deja llevar de ese anzuelo, sabe que lo que va a enredar es el alma. Y el propósito principal es la destrucción del alma. Así que no es nada aconsejable que se duerma en este momento. Hay que estar despiertos y seguir. Continúe, que esto que estamos hablando aquí es bien importante. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. Es lo importante. Dos cosas primordiales hoy en su vida. Convertirse de la maldad, del anhelo del mundo. ¿Ven? Y dice, no lo hemos hecho, no nos hemos convertido de nuestras maldades, ni entender la verdad. Si usted entendiera todo esto que les he dicho que suena como, pero es únicamente apoyado en la palabra, es únicamente apoyado en la Biblia. Yo soy un hombre que me he dedicado mi vida entera al conocimiento de Dios y de su palabra. Y no tengo ningún interés de mentir, ni quiero nada de nadie. Usted no me está dando nada. Este tiempo lo saco, es mío, y lo saco para ustedes. ¿Y cree que yo recibo algo de ustedes o de alguien? No, ni busco nada. Simplemente le quiero dar a conocer la palabra de Dios tal como es. Señales esa doctrina que por años la he vivido y la he visto allí en el altar, en la presencia de Dios, inquiriendo de Él todos los días, desde entonces, levantándome, despertándome a buscar su rostro, a inquirir de Él, porque nunca confié en el hombre. Nunca confié en el hombre ni en el sistema del hombre, porque la tendencia del corazón del hombre es de continuo, el mal. Tristemente, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Terrible. Nunca quise apoyarme en el hombre. Le escuché, le amé, hasta le he servido a las iglesias, he querido darle lo mejor, pero no confié en ninguno. El hombre es así, como les contaba,
que desde muy joven entendí ese verso que dice que el Señor mismo no se fiaba de ellos porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces, si es así, yo no me confío. Yo voy y busco y quiero entender. Toda esta palabra que les he dicho es inquirida, buscada, día y noche con lágrimas y esfuerzo por entender la voluntad de Dios, sin esperar de ninguno nada, porque mi gloria es recibir de Él, no de los hombres. Entonces, créame, esta palabra se los digo no porque usted me haga un altarcito ni me dé nada. Únicamente se lo digo para que usted sepa que puede confiar en algo que no tiene ninguna intención de lucro personal, sino de servicio y eso a Dios. Servicio solo a Él. Así que, eso les cuento. Trate de entender lo que aquí digo, que no es fácil porque esta palabra todavía, si bien ha sido abierta a muchos, no para todos, pero como el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, violéntese contra usted mismo, contra su falta de diligencia en buscar a Dios y hágalo ahora. Dedíquese a entender y esfuércese, clámele que Él va a abrir su entendimiento si usted lo busca en este tiempo. Está a tiempo de tomar un poquitico de ventaja sobre lo que ha de venir para que no le coja desprevenido. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. ¿Sí se da cuenta? Una consecuencia lógica de la justicia de Dios. Dios veló sobre el mal y lo trajo a quienes no obedecieron a la palabra, ni vieron sus obras, ni siguieron sus hechos, sino que a través del tiempo vivieron indiferentes a la voluntad de Él. ¿Ven que Dios es justo? Entonces, usted sea justo y entienda en qué posición está con Él y qué tiene que hacer ahora. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Acuérdense, esa Jerusalén es usted, donde está el templo, donde está el altar de Dios, que es en su alma y que es el que fue profanado. Cuando habla de ese Jerusalén, no mire a la Jerusalén caída, porque ya está arrasada y hay solo ruinas de lo que hubo una vez el templo del Señor y la presencia de Dios allí. Ya no está la presencia de Dios allí, la presencia de Dios ahora está en usted que le ha recibido y que lo invitó un día y que es esa Jerusalén de Dios y que lo ha desechado también si cayó en esas circunstancias. Y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Usted puede creer que ese es el hombre hoy? Ese es el cristiano hoy que ha sido profanado. Es el oprobio del mundo. Ahora los van a cautivar así, cautivados para destruir el alma. Para que ustedes opten por seguir ese Apocalipsis 13, ese capítulo 13, donde está el número de la bestia. Ustedes ya saben a qué me refiero. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Mire qué lindo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Nos unimos a ese ruego de Daniel y rogamos por la iglesia y sus ruegos, y haz, Señor, que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Esas almas que han sido profanadas, ese templo profanado, que el rostro de Dios resplandezca sobre ellos y que el Señor les traiga claridad por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones
y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O sea, sobre cada uno de ustedes que le recibieron un día. ¿Ven? Que le tuvieron como Señor y Salvador y que fueron engañados. Asimismo es la misma situación de esa Jerusalén derribada. Entonces, fíjense, terminamos aquí para que usted entienda unos minuticos más y nos cuadre con la explicación de las 70 semanas. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Acuérdense, vuelvo y les repito, nos referimos igual a la iglesia de hoy que a ese Jerusalén que había sido destruida, con ese templo destruido. Así está la iglesia de hoy, con ese templo destruido. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Miren, sobre tu pueblo, nosotros somos el pueblo del Israel de Dios, y sobre tu santa ciudad, la Jerusalén que mora en nosotros. Nosotros somos esa Jerusalén porque es donde está el templo. ¿Entiende? Porque es para esto. Para terminar la prevaricación. Si se dan cuenta ustedes que el propósito, estos puntos que le voy a dar aquí, no se han cumplido. Se van a cumplir. Por eso mire que él lo vio desde entonces. Daniel lo vio desde hace más de 2400 y pico de años que lo vio, y era para nuestro tiempo. Porque la prevaricación no había terminado, no ha terminado. La prevaricación, vamos a ser librados de la prevaricación. ¿Cuándo termina la prevaricación? Ya les he dicho qué es prevaricar. Prevaricación es un crimen que comete el gobierno contra el pueblo. Entonces, cuando se oprime al pueblo, se dictan leyes contrarias a la justicia, eso es prevaricar. ¿Eso cuándo ha dejado de pasar? Nunca. Solo cuando Jesucristo venga, que es el único juez justo, rey justo, en el cual no cabe eso de prevaricar y engañar al pueblo. No, va a ser la característica de ese reino que esperamos, es justamente la justicia de Dios. Va a ser diferente. Entonces fíjense cómo estas cosas no han sucedido. Por eso es la última semana. ¿Ven? Y poner fin al pecado. Eso está lleno de pecado. Y expiar la iniquidad. Se paga por el mal que se ha hecho. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Ve cómo todo se cumplió? Perfectamente. Y ungir al santo de los santos. Entonces es donde aparece Jesucristo como rey. Y es ungido como rey de todo este mundo, todo este sistema. Entonces es un tiempo distinto. Estas 70 semanas culminan aquí. Este año Jesucristo viene, toma poder y todo esto se cumple. Porque ya estamos en este quinto sello hoy en día para entrar al sexto sello, que es donde se desatan las trompetas. Ese séptimo vienen las trompetas, que son las trompetas. Y entonces viene ese rapto, como ya lo hemos dicho. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces ya hablamos de que esas 69 semanas transcurrieron hasta que Jesucristo vino.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, porque era necesario que Jesucristo viniera y ese velo de ese lugar santísimo se fuera abierto y Jesucristo fuese inmolado, la sangre de Jesucristo, para trasladar ese tabernáculo, quitarlo de allí, porque ya no iba a haber más templo congregacional, sino que el templo pasaba a ser el alma de los hombres. ¡Ay, qué perfección! Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso sucedió, y fue destruido el templo, y hasta el fin de la guerra. ¿Cuándo termina la guerra? Cuando Jesucristo venga y se termina la prevaricación. Entonces todavía estamos en guerra. Por lo cual, ese templo físico nunca va a ser reconstruido, porque no es necesario. ¿Para qué quiere un templo físico cuando ya tiene el templo espiritual donde mora en cada hombre? Y ese templo fue el que fue profanado, igual que de ahí donde se esperaba. Y por otra semana, mire, la parte final, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la última semana que empezamos a vivir. Para confirmar el pacto con muchos. Algunos se rehusaron a profanar el templo, entonces está confirmado el pacto con ellos. Con los que profanaron, todavía hay que confirmarlo. Vamos a ver quién lo confirma y quién está dispuesto a decir, yo no me dejo hacer eso. No me voy a dejar poner la marca de la bestia. Y entonces ofrenda su vida a Dios. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí ven? A la mitad de la semana, acuérdense, estos 7 años últimos empezaron ese 16 de mayo del 2018. A la mitad de la semana se alcanzaron los números y se profanó el templo. Fue profanado. Exactamente. Les doy fechitas así para que usted vaya viendo. Noviembre del 2021. Luego en febrero del 2022 se quitó la paz de la tierra. Se manifestaron esos sellos que estamos viviendo. Usted puede repasarlo en los videos. Y cesó el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Usted puede sentir la multitud, la muchedumbre de la abominación, la maldad donde usted la vea. En engaños, mentiras, usted no le cree ni al gobierno ni a nadie, que sabe que lo están engañando. Todo el mundo engaña. Todo es una mentira, las noticias por aquí, por allá, acá, por toda parte. Cantidad de maldad y engaño. Y aparte de eso, la inmoralidad sexual y depravaciones de toda parte, donde se dice una cosa y luego se cambia, se hace otra. Cada quien no sabe ni qué orden se lleva. Los tiempos, el orden de los tiempos fue alterado totalmente. Pero con esa muchedumbre de maldad viene entonces el desolador. Cuando viene ese sexto sello y la tierra queda asolada, desolada, y empieza, la vida no vale un peso, como hoy en día. Muertos en Gaza, en Siria, en toda parte, mujeres, niños, ¿a quién le importa? En Ucrania y el mundo entero. Eso es maldad. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Todo esto ha de ser deshecho. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está determinado sobre ese desolador. Jesucristo viene, toma control y entonces todo esto cambia. ¿Estamos a cuánto? Estamos muy cerca. Así que continúe, manténgase. Yo daré mi mejor esfuerzo porque usted entienda. No crea que repito y le hablo para ver si usted va cogiendo cositas y se va percibiendo, porque es tiempo de decisión, no tiempo de estar vacilando y queriendo conquistar el mundo. No conquiste el mundo, conquiste el mundo espiritual. Entregue su vida a Jesucristo, ríndase a Él, coja esa Biblia, léala todos los días, levántese de mañana, clámele, arrepiéntase, humíllese ante Dios y cambie su vida, porque no hay más. Después de esta, no hay otra oportunidad. Dios los bendiga. Los veo pronto.